¿qué tal? Mi nombre es América Sánchez y estoy aquí para hablarles un poco sobre la violencia infantil. A un año del estallido de la guerra en Ucrania, en febrero del 2022, toda una generación de niños y niñas viven en un contexto de violencia, miedo y tragedia. Ha sido un año de horror para los niños y niñas de Ucrania, así lo afirmó la directora ejecutiva de la UNICEF, Catherine Russell, quien además añadió, y cito, millones de niños y niñas se acuestan con frío y con miedo, y se despiertan deseando el fin de esta guerra brutal. Muchos niños han muerto o han resultado heridos, y otros han perdido a sus progenitores y sus hermanos, además de sus casas, sus escuelas y sus patios de recreo. Ningún niño debería tener que soportar este tipo de sufrimiento. Y es cierto, la realidad que hoy por hoy observamos en un país ajeno al nuestro es escalofriante. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado en la violencia que viven nuestros niños aquí en México? Y me atrevo a decir nuestros porque todos contamos con al menos un menor en la familia. Todos hemos sido testigos y quizá partícipes involuntarios e inconscientes de la violencia por la que atraviesa la niñez mexicana. En México, el 63% de niñas y niños sufren violencia. La UNICEF denunció un incremento de la violencia durante el periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus. Pero no solo ocurre esto a partir de la pandemia. Esto es un hecho que se presenta históricamente y que es tan antiguo como la misma humanidad. Hoy en día se busca concientizar a los padres de familia y tutores sobre la importancia de la educación infantil, donde la base sean los buenos tratos, el amor propio, la protección e igualdad, así como el acompañamiento y asesoría jurídica en caso de hallar algún abuso. Lo más importante es detectar en qué momento los niños y adolescentes sufren violencia y frenar estos actos. Recordemos que la niñez define en gran parte cómo seremos de adultos, y si en la infancia se sufren maltratos, es muy probable que se repitan estos patrones y finalmente nos lleven a naturalizar la violencia. Siguiendo el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende por violencia toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluso el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. La violencia es un fenómeno complejo, con implicaciones en distintas dimensiones en la vida de los niños y adolescentes. Sus manifestaciones más directas, letales y no letales requieren acciones urgentes y prioritarias, precisamente por las afecciones inmediatas y de mediano plazo que pueden llegar a tener en la vida y desarrollo de quienes la sufren. Existen diversos tipos de violencia, usualmente ocurridos en el hogar, escuelas y comunidades, donde están expuestos a combinaciones múltiples de agresiones como gritos, golpes, amenazas y ataques sexuales, por citar solo algunos ejemplos. Según los registros de lesiones de la Secretaría de Salud, únicamente en el 2021 tienen un registro de 27.526 personas de entre 1 a 17 años que tuvieron que ser atendidos en hospitales de México por haber sido víctimas de violencia familiar o no familiar. Esta cifra representó un aumento del 43.4% con respecto a la cantidad de niños y niñas atendidos durante el 2020. Pero estamos de estas cifras, es decir, ¿cuántos más han aumentado? ¿Cuántos suman a estas estadísticas? ¿Cuántos más son los que sufren en silencio y sin ningún tipo de apoyo? ¿Cuántos han perdido su inocencia, su felicidad o incluso la vida? La información con la que se cuenta no es suficiente para responder a esta y muchas otras interrogantes del por qué y en qué medida los niños y niñas son violentados, incluso para tratar de entender por qué no llegan a comunicarlo. De acuerdo con la UNICEF, cuando se elaboran estudios estadísticos sobre violencia o experiencias de victimización, la población objetivo es generalmente jóvenes y adultos. Por esta razón, los datos sobre violencia contra la niñez y adolescencia son escasos, están incompletos o se encuentran fragmentados
entre las distintas instituciones encargadas de recogerlos. La carencia de datos o de un registro estadístico sobre este fenómeno aumenta las posibilidades de que los niños y adolescentes sufran actos violentos de forma recurrente y reduce las posibilidades en que sus derechos sean garantizados, protegidos o restituidos. El panorama estadístico de la violencia ha ofrecido una serie de recomendaciones a las autoridades competentes de nuestro país, entre las que se encuentran las siguientes. Recabar información sobre cualquier tipo de violencia a lo largo del ciclo de vida de los niños y adolescentes, es decir, de 0 a 17 años. Contar con fuentes disponibles que permitan conocer información sobre el sexo, edad, tipo de violencia, ámbitos en los que se presentan y situación de vulnerabilidad. Destinar los recursos necesarios para garantizar el levantamiento de encuestas clave, así como para el mejoramiento de los registros administrativos. Y finalmente, consolidar la información estadística sobre violencia contra la niñez y adolescencia con el fin de diseñar esquemas de alerta temprana y programas integrales de prevención y atención ante situaciones de violencia. Todos tenemos y debemos contribuir a visibilizar las formas de violencia que enfrentan las niñas, los niños y adolescentes en el país. Es tarea de todos contribuir con pequeñas acciones a frenar esta realidad. No se trata de niños devastados a causa de la guerra. Estamos hablando de niños que sufren en el interior de sus propios hogares, escuelas y comunidades. Sus padres y familiares aún estando presentes. Se trata de pequeños que experimentan día a día la indiferencia y la soledad ante sus necesidades. Son seres indefensos que luchan por ser escuchados y protegidos. Por esta y muchas otras razones, apelo a los padres y tutores a proteger a nuestros pequeños. Y es un llamado a todos los adultos en general, que son familiares o no de un niño o adolescente, que si conocen de algún caso de maltrato infantil, acudan a las autoridades pertinentes y denuncien estos actos. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta situación. No debemos permitir que esto siga ocurriendo. Recordemos que nunca es tarde para tener una infancia feliz y lo que uno ama durante la infancia se queda en el corazón para siempre. Recordemos a ese niño o niña que alguna vez fuimos y ahora como adultos protejamos a ese pequeño o pequeña como fuimos protegidos o como nos hubiese gustado ser resguardados y amados. Gracias.